hacemos inicio de esta charla en conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia. Va a ser un abordaje inicial. Voy a intentar que sea un poco práctico y dentro de lo posible eh, participativo, dentro de lo que ustedes deseen. Tengo una serie de videos los cuales voy a ir proyectando con la intención de que ustedes participen, se equivoquen, aprendan y pues así vamos generando conocimiento entre todos. Entonces, sin más, entonces, ¿por qué es importante hablar de epilepsia? Básicamente, datos de la OMS nos muestran que entre 50 a 70 millones de personas a nivel mundial sufren de esta condición. El 80% de estos viven en países de bajos y medios ingresos, dentro de los cuales obviamente está Colombia, y 75% de los pacientes no tienen un tratamiento inicial por la razón que sea. En general, diagnóstico erróneo, falta de acceso a salud, poca disponibilidad de medicamentos, entre otras razones. En 2006, en uno de los pocos estudios que nos habla acerca de la prevalencia de epilepsia en población colombiana, nos indica que tenemos una tasa de 11.3 casos por 1000 habitantes, lo que corresponde a aproximadamente el 1% de la población. Creemos que puede ser un poco más y que hay un subregistro, sobre todo por la amplia distribución rural de nuestra población. Para ponerlo en un contexto un poco más cercano, un bus de Transmilenio que usamos todos los días tiene aproximadamente una capacidad para 160 pasajeros y un bus biarticulado hasta 250, es decir, cada vez que nos montemos en cualquiera de estos buses completamente llenos, es posible que dentro de ese bus haya uno o dos pacientes que sufran de epilepsia. En datos de la Universidad Nacional, hacia el 2022-2023, se reciben aproximadamente entre nivel socioeconómico. Aquí algunos de los personajes más ilustres de pronto que se conoce o se ha hablado que pudieron haber sufrido epilepsia. Dentro de estos destacan pues Isaac Newton, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. También en algunos registros se habla que pudo haber sufrido de epilepsia. Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso, uno de los más ampliamente conocidos y dentro de su literatura en varias obras describe muchos síntomas de los cuales hoy conocemos como síntomas de epilepsia. Van Gogh, el pintor muy famoso, y más recientemente personajes como Elton John, cantante británico, o el hijo de David Beckham, que con todos los recursos que tiene también se padece esta condición. Por ejemplo, Ronaldo, el futbolista brasileño, también tiene esa misma, es paciente con epilepsia y pueden llegar a tener diferentes roles dentro de la sociedad. Entonces, ¿por qué más es importante hoy? ¿Por qué es importante hablar hoy de epilepsia? El Día Internacional de la Epilepsia es un día elegido por la ILAE para dar visibilidad anualmente a esta condición que aún genera bastante estigma, aún genera diferentes barreras en los aspectos personales, escolares, laborales, entre otros a los pacientes que padecen de esta condición. Entonces cada vez es importante concientizarnos que estamos frente a una condición. De hecho, muchos de nosotros lo vemos es como un síntoma de que algo está pasando en el cerebro. Tenemos que ir a buscar qué es lo que está pasando y pues claramente manejarlo de la manera más adecuada. Entonces, ¿cómo abordo un paciente con convulsiones? Ya sea en el contexto de urgencias o ya sea en el contexto de consulta externa. Como en toda la medicina, lo más importante es la historia clínica, pero más en el ámbito pediátrico, los antecedentes, sobre todo prenatales, perinatales y postnatales, toman una importancia muy relevante y es importante indagar y preguntar a profundidad cada uno de los aspectos que
necesitemos para tener la mayor información posible y orientar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, el momento del nacimiento y el parto es muy importante, ya que este periodo, toda esa parte pre y perinatal, se dice que hasta el 80-90% de las condiciones neurológicas tienen algún origen en este periodo. Y claramente el neurodesarrollo del niño y toda esa vía postnatal, desde el periodo neonatal, desde las hospitalizaciones, desde la parte de estimulación, desde el juego, la interacción con pares, el ambiente social, entre otros, es también primordial en el manejo de estos pacientes. Entonces, datos que no nos pueden faltar en una historia clínica, la de los padres, si hay o no hay consanguinidad, la fórmula obstétrica, preguntar si hay antecedentes de abortos, antecedentes de óbitos, antecedentes de muertes neonatales o infantiles tempranas, los antecedentes familiares, no solo de epilepsia, sino de otras enfermedades neurológicas, también son muy importantes en estos pacientes. Toda la parte gestacional, desde las infecciones por STORCH, la infección genitourinaria, la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos, las amenazas de aborto, el RCIO, entre otras cosas. Importante, por ejemplo, la parte emocional de la madre, si es víctima de maltrato, si fue un aborto, si fue una gestación eh, concebida por medio de violencia y abuso sexual, por ejemplo, si la madre sufre depresión, ansiedad, son datos que no nos pueden faltar en una historia clínica. La vía de nacimiento, si fue parto natural o por cesárea, el Apgar, aunque es un dato difícil de obtener de manera retrospectiva por medio de los padres, siempre es importante intentar tenerlo lo más aproximado posible, lo más preciso posible. La edad gestacional claramente no es lo mismo un niño pretérmino, el niño a término, los tiempos de parto, si duró más de una hora en un expulsivo, en qué momento rompió membranas, si el líquido que sale es claro, si es un líquido meconiado. Todos esos datos son muy importantes a la hora de manejar en general a cualquier paciente pediátrico. Ya en el momento del nacimiento como tal, la adaptación neonatal, si es una adaptación espontánea, si es una adaptación conducida, si es una adaptación inducida con maniobras de reanimación avanzada, intubación orotraqueal, entre otros. El peso al nacer, la hospitalización neonatal, si el niño estuvo hospitalizado, preguntar por qué estuvo hospitalizado, si fue solo por un bajo peso, si es que tuvo alguna complicación, una dificultad respiratoria, ictericia, una hemorragia intracraniana, si tuvo convulsiones, crisis neonatales, etcétera, etcétera. El antecedente de la intubación orotraqueal es muy importante porque es un factor de riesgo neurológico bastante importante dentro de la historia clínica neurológica. La hemorragia intracraniana, saber dentro de lo posible la gravedad o la extensión de esta hemorragia. Y cuando de pronto no tenemos este Apgar en los niños, y frecuentemente nos pasa, es importante preguntarle a la madre si recuerda de pronto el tono del niño, cómo era la posición del niño al momento de nacer, cómo era el color, cómo era la búsqueda, la succión y el momento, los momentos iniciales de la lactancia, porque muchos de estos datos nos pueden arrojar luces sobre la etiología y sobre la causa de los síntomas del paciente. Claro que aquí me faltan infinidad de datos, pero pues es como una boca de los datos que considero yo son más relevantes y nos dan el punto de partida para seguir preguntando a los padres. ¿Cómo clasifico las convulsiones? No todo es una crisis tónico-clónica generalizada, como frecuentemente nos encontramos en las historias clínicas. Hay, un, hay, un, hay una clasificación internacionalmente aceptada entre crisis focales y crisis generalizadas, y hay una subcategoría para crisis de origen desconocido, que son aquellas que por más de pronto que indaguemos no logramos determinar si es focal o generalizada. Dentro de las más clásicamente, o la clasificación más corta, que hoy va a ser por la que empiece, van a ser las ausencias. Las ausencias son unos
eventos de desconexión con el medio y hay diferentes tipos de ausencias. Las más clásicamente conocidas son las ausencias típicas, que son las que quiero que ustedes tengan en mente, que son unos episodios de muy corta duración, máximo 20 segundos, de un inicio y un final súbito, sin posictal. Ya vamos a ver unos ejemplos que son frecuentemente encontradas en edades preescolares o escolares y nos marcan varios de los síndromes epilépticos que podemos encontrar. Otras pueden ser las ausencias atípicas, que son todas estas que se salen de ese panorama, van a ser de una duración mayor de 20, 30 segundos, mayores a 20, 30 segundos, con un inicio y un final no tan claro y más torpe. Las ausencias mioclónicas, otro tipo de convulsión, otro tipo de crisis. Las mioclonías palpebrales también se han subcategorizado en esta parte. Otras crisis generalizadas puede ser la mioclonía, que básicamente es un sobresalto de muy corta duración. Las crisis clónicas, como estamos hablando de crisis generalizadas, entonces van a ser unos movimientos simétricos en general de las cuatro extremidades, rítmicos y repetitivos. Esto es importante conocerlo porque las crisis clónicas en general llevan un ritmo muy importante y es lo que le da su connotación. Las crisis tónicas, por el contrario, va a ser un aumento generalizado y simétrico de las cuatro extremidades también. Otras crisis van a ser las crisis atónicas, que es una pérdida súbita del tono muscular, una combinación entre la crisis atónica, atónica y mioclónica. Otra combinación de las crisis tónico-clónicas, que son ahora sí las famosas tónico-clónicas generalizadas, y una subcategoría que son los espasmos epilépticos, que es un tipo de crisis epiléptica muy especial en población generalmente lactante. Las crisis focales, por el contrario, fisiológicamente son las crisis generadas en cualquier parte del cerebro en una porción específica. Y yo frecuentemente menciono que hay tantas crisis o tanta semiología como zonas del cerebro hay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando consideramos que es una crisis focal es saber si hay o no hay alteración de la conciencia, lo que antes llamaban crisis focales simples y crisis focales complejas, que precisamente cambia esta nomenclatura para mencionarlo como con alteración o sin alteración de la conciencia. Y la conciencia, recuerden que no es solamente el estar alerta, somnoliento, estuporoso y comatoso. La conciencia es saber interactuar adecuadamente con el medio, porque podemos tener el paciente completamente alerta, pero no nos responde ninguna de las preguntas, no nos sigue ninguno de los comandos, de las órdenes que le damos, y está alerta, pero pues tiene una alteración en el contenido de la conciencia. Entonces ahora nos vamos, cuando definimos si hay o no hay alteración de la conciencia, necesitamos saber o podemos saber si hay un inicio motor o un inicio no motor. Dentro del inicio motor, entonces podemos tener crisis con automatismos, que son movimientos automáticos, valga la redundancia, donde la persona asemeja algún movimiento en general normal, pero sin un propósito específico. Pueden haber crisis también focales atónicas, focales clónicas, entonces va a haber un movimiento rítmico de una sola parte del cuerpo. Los espasmos epilépticos también están acá porque pueden ser generalizados o focales. Las crisis hipermotoras, vamos a ver ahorita también unos ejemplos, son unos movimientos bruscos, violentos en general, que también corresponden a un tipo especial de crisis epiléptica, las mismas crisis mioclónicas, pero ahora focales, y las crisis tónicas focales. Y dentro del inicio no motor, entonces podemos tener autonómicas, es decir, todas estas alteraciones del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, palpitaciones, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, diaforesis, piloerección, palidez, cianosis, entre otras, flushing facial, inclusive la bradicardia, aunque esa la consideramos más ictal en neonatos,
pero todas estas alteraciones del sistema nervioso autónomo son crisis autonómicas. Crisis de detención del comportamiento, que también podemos encontrar como hipomotoras, son un tipo de crisis específico. Son un tipo específico de crisis donde el paciente se pone más lento, se parecen mucho a las ausencias de cierta manera en que el paciente como que deja de interactuar y se pone más en cámara lenta, hay una detención de sus movimientos y de su actividad general. Las crisis cognitivas son crisis donde se altera la esfera mental. Las más clásicas son, por ejemplo, los déjà vus, son clásicamente descritos en epilepsias del lóbulo temporal. Las crisis emocionales también son importantes, entonces cuando hay sensación de miedo, cuando hay sensación de llanto, cuando hay sensación de alegría, generalmente inexplicada por el paciente. Y crisis sensitivas son todas aquellas alteraciones eh, de sensibilidad, parestesias, disestesias, hipoestesias, dolor, que podemos encontrar también como parte de las crisis epilépticas. Y cualquiera de estas crisis focales puede evolucionar a una crisis focal, lo que antes llamaban crisis con generalización secundaria, o crisis focal atónico-clónica bilateral. Entonces es muy importante que cuando el paciente llegue en una crisis tónico-clónica, que es lo visualmente más llamativo y lo que a los familiares asusta más, saber si realmente empezó como una tónico-clónica, que realmente es raro, porque en su mayoría solían ser, tienen un inicio focal. Entonces preguntar si es en vigilia, si es en sueño, si el paciente o el niño manifestó algo antes de empezar a mover, a tener esas cosas que le avisara al paciente que, que le iba a empezar a dar la crisis, y muchos de los pacientes ya empiezan a reconocer sus crisis como tal y saben cuándo le van a empezar. Entonces, aquí empezamos con los videos. Si quieren, si quieren participar, si quieren preguntar, con mucho gusto vamos solucionando algunas preguntas. Si nos dimos cuenta, es una paciente que está hablando, adolescente, y que de un momento a otro presenta una detención de la actividad, desconexión, con un inicio y un final muy claro, y posteriormente la niña continúa haciendo sus cosas común y corriente. Ahí tenían pues el soplete. Esto es una crisis de ausencia típica, que es una crisis generalizada. Este es otro ejemplo. Igual en este, entonces el paciente estaba haciendo unas cosas y posteriormente presenta una detención de la actividad, desconexión con el medio. Puede ir acompañado frecuentemente de automatismos, puede ir con un poquito de parpadeo, con movimientos de chupeteo. Y algo muy importante para ustedes es que se inducen fácilmente con la hiperventilación. Entonces la hiperventilación fuerte y por lo menos por unos 3 minutos nos sirve como diagnóstico y como monitorización de la respuesta al tratamiento. Si un paciente que está en manejo para ausencias continúa haciendo las ausencias con la hiperventilación, quiere decir que el tratamiento no está funcionando adecuadamente. Entonces, nuevamente, una crisis generalizada correspondiente a unas ausencias típicas. Este es otro ejemplo, un bebé
que presenta ese sobresalto y continúan con su actividad. ¿Alguno quiere arrojar alguna opinión? Yo creo que es mejor que ustedes hablen, porque Arbey se está presentando, no alcanza a ver quién levanta la mano, así que tranquilos, pregunten. Bueno, yo iba a preguntar si, por ejemplo, en esos periodos de ausencias, ellos son conscientes de que los tuvieron, o sea, como que pierden esa alteración de la conciencia, o si de verdad son conscientes de que tuvieron ese como periodo de ausencia. En general no son conscientes y hay una desconexión completa con el medio. Inclusive cuando uno está haciendo la hiperventilación y uno nota que el paciente se desconecta, uno le da algún comando, le dice algunas palabras y posteriormente pide que se la mencione. Y uno, la grandísima mayoría de veces nota que realmente el paciente estuvo desconectado ese periodo. De pronto son conscientes ya cuando conocen su enfermedad y notan como esos periodos de, entre comillas, como esos saltos de, en la secuencia de las cosas que están haciendo. Por ejemplo, en una clase empieza a ser notorio el paciente que pierde el hilo de la clase, de lo que el profesor está explicando, de la conversación que está llevando. Entonces, de cierta manera, ellos empiezan a conocer su enfermedad, pero en el momento como tal de la ausencia, ellos se desconectan. Doc, una Listo. pregunta. Señor. Si, por ejemplo, vemos que, como en este caso, que sucedió la hiperventilación y eso le desencadenó la crisis, pero era un paciente que ya estaba previamente tratado, ¿esto de una vez nos hace como eh, cambiar el tratamiento o tenemos que agarrar otros elementos? No, si el paciente lo puso a hiperventilar y presentó la ausencia a pesar de estar con el tratamiento, toca verificar que la dosis sea la adecuada, que el tratamiento sea el adecuado y si eso es correcto, entonces sí mirar sobre más que cambiar el tratamiento, adicionar una segunda línea de tratamiento, porque quiere decir que el paciente no, que el tratamiento no le está funcionando adecuadamente. Y en esta, ¿alguna opinión? Ya, esa fue la crisis. Bueno, entonces esto corresponde a una mioclonía, que es una crisis generalizada. De pronto ustedes habrán escuchado la epilepsia mioclónica juvenil, que es una epilepsia generalmente de adolescentes o niños mucho más grandes al del video, pero se ve así, es un sobresalto de muy corta duración, menos de 100, menos de 200 milisegundos. Y el mejor ejemplo que yo también pues suelo como colocar es como cuando nos estamos quedando dormidos y cabeceamos. ¿Listo? Tiene una característica importante que suele dar al inicio de la mañana o en las transiciones sobre todo de sueño a vigilia. El paciente se acaba de despertar, suele ser más frecuente en mujeres que en varones, esta epilepsia micrónica juvenil, y los papás relatan que en esa parte de la mañana empiezan a presentar esos sobresaltos. ¿Listo? No me valen los sobresaltos en sueño, esos en general son normales, todos estos son sobresaltos en vigilia por lo general. Este es Este es un poquito más difícil, pero es un movimiento rítmico, simétrico, en general de las cuatro extremidades, aunque es más llamativo en los miembros inferiores. Si se fijan, también los miembros superiores presentan como ese movimiento rítmico, muy simétrico, y no sé si alcanzan a escuchar el audio, ahí hasta un sonido rítmico de la respiración. En este caso sería una crisis clónica. Una crisis clónica, sí.
generalizada o bilateral, de pronto cuando tenemos alguna duda sobre el inicio focal, pero en general y para el ejercicio sí, la crisis clónica generalizada. Sí, señora. Este es bastante importante. ¿Alguna opción? Nuevamente. Niño en vigilia o niña en vigilia y presenta una pérdida súbita del tono, una caída cefálica bastante importante y recuperación inmediata de su estado normal. ¿Es una crisis atónica? Sí, señora, esto es una crisis atónica. Cuando se encuentren o sospechen una crisis atónica, están frente a algo muy malo y el niño está muy malo o tiene algo malo y necesita una atención urgente o por lo menos por un especialista lo más pronto posible. Listo, esto generalmente está relacionado a algunas encefalopatías epilépticas especiales, pero el niño está mal. Listo, entonces es una crisis atónica que en general son crisis generalizadas. Esta Ahí les voy soplando inicialmente lo que pasa. La paciente está viendo televisión y presenta súbitamente una sensación de miedo, que es esa primera parte donde se tapa la cara, miedo, 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 alteración de la conciencia y posteriormente empieza como a acomodarse la cobija, como a buscar algo con ambos miembros superiores. Perdón. Con esos datos, ¿cómo lo clasificarían? Pues no sé si se pueda clasificar como una clónico-tónica, pero inicialmente, o bueno, con un inicio de tipo no motora emocional. O sea, no sé si eso se pueda como mezclar. Sí, claro. Pero Una crisis ok, focal con alteración de la conciencia. Sabemos eso porque nos lo dan los autores del video. Dicen que estaba desconectada del medio. Eso quizás con el video no es tan claro, pero claramente sí presenta una sensación emocional inicial de miedo y posteriormente unos automatismos. Y después presenta una recuperación de la conciencia, que es cuando ya logra interactuar con la persona que se acerca allí. Entonces es una crisis focal con alteración de la conciencia y síntomas emocionales y automatismos. Si ustedes lo logran dejar así, ustedes son como unos reyes ya de la epilepsia. Este es otro video. Paciente adulto que presenta estos movimientos. ¿Sí vieron? Entonces, claramente está dormido al principio, presenta un movimiento brusco, de inicio muy súbito, muy violento, alteración de la conciencia y posteriormente de un periodo corto de tiempo recupera nuevamente la conciencia. Otra vez se los pongo.
¿Alguno quiere dar alguna opinión de esta crisis? Una pregunta, ¿este tipo de crisis generalmente dan durante el sueño o En puede general, durante el sueño, sí. Esa es una clave diagnóstica importante. Sí. Entonces, esto es una crisis focal con alteración de la conciencia y un componente hipermotor. Esto es una crisis hipermotora. ¿Listo? Y así se ve y generalmente son cortas. Suele haber alteración de la conciencia y suelen generarse en sueño. La mayoría son de origen frontal. Entonces se confunden y los pacientes dan muchas vueltas antes de llegar a un diagnóstico como tal de una crisis epiléptica. Esta, ¿qué podría ser? Paciente nuevamente dormida. ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? Entonces arranca en sueño. La paciente realmente estaba dormida. No sé si tengan sonido, si escuchen, pero hace un sonido que a veces se escribe como un sonido ictal. Hay un aumento del tono de las cuatro extremidades, simétrico. Una fase como vibratoria. Aquí vemos pues que está vibrando las piernas, lo más visible. Y después arranca un movimiento también simétrico de las cuatro extremidades. ¿Esto a qué correspondería? Puede ser focal con alteración del estado de la conciencia y que evoluciona a tónico, clónico bilateral. ¿Por qué focal? Se la valgo, se la Porque veo valgo, se la que, valgo, pero justifique su respuesta. No mentira, ¿por qué focal? porque veo que al inicio los movimientos no son bilaterales, sino que inicia solamente como predominante en uno de los lados. Por eso digo que es focal. No, realmente arranca simétrico. Solo que de pronto es más visible este lado izquierdo de la paciente. Fíjense que centra la cabeza. Solo que de pronto estaba cubierto de este lado, pero mire que ahí ya empieza a estirarlo simétricamente. Pero esto es una crisis tónico-clónica generalizada o tónico-clónica bilateral. Le valdría lo de focal si me dijeras que empieza en sueño, aunque lo de que empiece en sueño no es exclusivo de las crisis focales. Hasta 30% de las crisis generalizadas pueden iniciar en sueño también. Pero al final tiene unas manifestaciones tónicas y clónicas bilaterales o tónico-clónica generalizada. Sí, solo con ese video, ya interrogando, podrían haber otros datos adicionales. Hola, yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo se diferencia la tónico-clónica bilateral de pues una tónica normalita o una clónica normal? Pues porque tú decías que en las otras también los movimientos son simétricos de las cuatro extremidades. en las focales en general no. No, en las otras, o sea, en la generalizada, pero tónicas. Porque la tónico-clónica es una combinación, entonces hay una fase tónica y hay una fase clónica. En cambio, si es solo tónica, valga la redundancia, no hay fase clónica, si es solo clónica, no hay fase tónica. Entonces arranca de una vez con el ritmo, con los movimientos rítmicos, si es solo clónica generalizada, o si es solamente el aumento del tono simétrico, pues se correspondería a una crisis tónica.
Pero si tiene esas dos fases, una parte primera donde el paciente se pone rígido, rígido, rígido y después empieza a sacudir, eso en general son crisis tónico-clónicas. La palabra Pero- bilateral ahí, lo que quiere hacer énfasis es en que es generalizada y no focal. Pero no le cambia el hecho de que tenga los movimientos rítmicos bilaterales y síncronos y luego la fase de aumento del tono bilateral y síncrono. Esa palabra está ahí para recordarle a la persona que era verdaderamente generalizada y no una focal que evolucionó a tónico-clónica bilateral. Bueno, gracias, doctora. Gracias. Bien. Entonces, en aras de tiempo, voy a acelerar un poquito. Entonces, la enfermera está hablando y la paciente empieza a hacer estos movimientos de la mano derecha. Ahí está ya en crisis. Esa es la crisis. Y después no responde adecuadamente al llamado de la enfermera. Sigue las instrucciones con clave visual, no las sigue solo con la orden de la enfermera. Y esa fue la convulsión de la paciente. Entonces, esto es una crisis focal con alteración de la conciencia y automatismos y un componente cognitivo o el lenguaje. Y el lenguaje también asociado, tiene una fascia ictal la paciente. Doc, y en ese caso, por ejemplo, yo como lo diferencio de que de verdad sea como una crisis y Ya no vamos a ver, ya Ok. vamos a ver. iba a Sí, decir, esa es difícil. en caso tal de que la reunión se cierre, porque no sé si se cierra por el Sí, tiempo, sí, sí. pues nos Sí. volvemos a conectar al mismo link y ya, no hay Ok, link. ok. Aquí vemos este movimiento rítmico de la mi cara izquierda. El paciente está completamente consciente, hablando adecuadamente. Entonces ahí vemos una crisis focal sin alteración de la conciencia correspondiente a una clonía hemifacial. ¿Sí? Un movimiento rítmico de una sola región corporal. Este otro ejemplo, esta es un poquito más clásica y de pronto la habrán leído en alguna parte. Paciente, al parecer en vigilia, presenta esa versión cefálica y ocular probablemente. Y adquiere esa posición inicial que llamamos como de espadachín, donde hay una flexión de una extremidad y una extensión de la otra. En general, extiende la extremidad hacia donde mira la paciente. Esto es una para la compañera que pregunta, esta es una crisis tónica asimétrica, la podríamos llamar. Sí, aunque hizo ese movimiento cortico de extremidad superior, posteriormente adquiere un movimiento tónico. O sea, una crisis focal con alteración clara de la conciencia y en general una fase tónica asimétrica. ¿Sí? Flexiona una extremidad y extiende la otra. Acá paciente en vigilia y empieza a presentar este movimiento. El miembro superior izquierdo con alteración de la conciencia.
Si se fijan que es un movimiento como de buscar algo, pero está desconectada y como que no tiene una intención clara. ¿Sí? Entonces es una crisis focal con alteración de la conciencia y automatismos. Esa la voy a omitir por el momento. Esta es un poquito más difícil. Si alguien se atreve a decir qué puede ser. Nuevamente, niño en vigilia. Todo esto lo tienen que escribir, entonces preguntar, ¿estaba despierto, estaba dormido? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué siente? Última vez. Algunos se atreven, esta es un poquito más difícil. Siento que hay un segundo en el que queda como espástico. Más que espástico, no. O más tónico, no. Una atonía mioclónica. Hace una mioclonía inicial, si se fijan, eleva los hombros, hace un brinquito de los hombros y se cae. Esta es un poquito más difícil, esta es una crisis mioclónico-atónica. Hacía ese brinquito inicial de los hombros y pierde el tono generalizado posteriormente. ¿Listo? Entonces el niño que también tenga esto también está frente a algo malo. Entonces una crisis generalizada muy específica. Y esta, ya para terminar, esa fue la convulsión. Ahí le volvió a dar. Ahí le volvió a dar. Ahí le volvió a dar. ¿Alguno se atreve? ¿Serían mioclónicas? No. ¿Alguno tiene otra opción? Yo les di la pista al principio de la clasificación, que es una crisis frecuentemente encontrada en lactantes. Esos son espasmos epilépticos. Los espasmos pueden ser focales, pueden ser generalizados o pueden ser de origen desconocido, fisiológicamente de origen desconocido. Son movimientos un poco más largos que las mioclonías. La mioclonía es un brinco de menos de 200 milisegundos. Si se fijan, el paciente queda un momento más largo como en la posición, en esa abducción que hace de las extremidades. También lo presenta en salvas. Es una característica también frecuente de este tipo de espasmos. Y ocurre también en la transición sueño a vigilia o vigilia a sueño. ¿Listo? Entonces, estos son unos espasmos epilépticos, que es un tipo específico de convulsión también. Entonces, esto es un video precisamente para conocer un poco más de los espasmos y de los diagnósticos que generalmente le dan a estos pacientes. Si se fijan, queda un momentico más en la posición que adquiere. Ahí. Es un poco más larga que es bastante más larga que una mioclonía. Esos son nuevamente una urgencia médica. El paciente tiene algo malo y necesita un tratamiento de urgencia en una institución y un manejo por neuropediatría o pediatría inicialmente. Entonces,
con tanta variedad de síntomas y tantas cosas que podemos encontrar, ¿cómo sé que pueden ser crisis epilépticas? Que era lo que preguntaban ahorita. Entonces, en general, las crisis epilépticas tienen tres características importantes. Suelen ser recurrentes, es decir, repiten en el tiempo. En general son autolimitadas, como vemos en la mayoría de videos, y suelen ser estereotipadas, suelen seguir el mismo orden cada vez que le da al paciente. Y siempre debemos indagar si los síntomas son iguales, si el paciente antes de tener la manifestación motora grande le avisa algo, siente miedo, siente una sensación epigástrica, empieza a escuchar pitos, ve luces, empieza a tener déjà vus, etcétera, 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 porque en general las crisis siguen el mismo orden cada vez que le da al paciente. Entonces estas tres características son muy importantes reconocerlas, porque cuando las cumple y el paciente quizás tiene la sintomatología que me puede orientar, podemos estar frente a unas crisis epilépticas. ¿Cómo se define epilepsia? ¿Es epilepsia o no es epilepsia? Entonces reconocemos como epilepsia como más crisis no provocadas, separadas por más de 24 horas, la presencia de una crisis no provocada con más del 60% de riesgo de recurrencia, y este 60% de riesgo de recurrencia nos lo va a dar una resonancia anormal y un electroanormal, pero con hallazgos epileptiformes. Podemos encontrar frecuentemente resonancias o electro con hallazgos inespecíficos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar lentificaciones, asimetrías, lentificación de los ritmos de fondo, ausencia de maduración. En la resonancia van a encontrar hallazgos, asimetrías de los ventrículos, retraso de la mielinización, entre otras cosas que pueden ser inespecíficas. Señor. Ok. Ok, listo. Vale. Perdón. Entonces, bueno, ahora, la siguiente pregunta. ¿Estamos frente a un paciente con epilepsia o no? Entonces, la definición de epilepsia la debemos tener muy clara. Son dos o más crisis no provocadas o reflejas separadas por más de 24 horas. Es decir, si el paciente tuvo una crisis hace una semana y presentó nuevamente una crisis hoy, tenemos diagnóstico de epilepsia. Si la presentó hace 5 años y la presentó hoy, tiene crisis de epilepsia. Si tiene un montón de ausencias al día, si tiene un montón de mioclonías al día, tenemos epilepsia. ¿Listo? La segunda definición es una crisis no provocada con más del 60% de riesgo de recurrencia, y lo que mencionaba era que ese 60% de riesgo de recurrencia nos lo da una resonancia anormal y una electroanormal, pero con hallazgos epileptiformes, no con hallazgos inespecíficos, con hallazgos que de pronto no nos digan nada. En la resonancia, por ejemplo, debemos tener un tumor, debemos tener una malformación cortical, debemos tener una gliosis, debemos tener un tuber cortical, que eso también es igualmente una displasia, etcétera, etcétera. Lesiones que sean epileptogénicas y que nos expliquen los síntomas del paciente. Y en el electro igual, no hallazgos inespecíficos, no lentificaciones, no inmadurez, no asimetrías, sino hallazgos donde el reporte claramente nos diga que tiene actividad epileptiforme, llámese como se llame. Si tenemos cualquiera de estas dos condiciones, estamos frente a la segunda definición y el paciente sí o sí tiene epilepsia. Y el tercero es el hallazgo o el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Básicamente un síndrome epiléptico es una edad específica, una semiología de las crisis específicas y un electroencefalograma específico. A ustedes les sonará la epilepsia ausencias infantiles, la epilepsia ausencias juveniles. Entonces son pacientes, la primera, generalmente pacientes preescolares o en las etapas entre los 4 y 8 años aproximadamente, con ausencias y con un electroencefalograma específico. Las ausencias juveniles son pacientes un poquito más grandes, sobre todo después de los 9 añitos, con ausencias también y un electroencefalograma específico. La epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia rolándica, que ahorita llama epilepsia centrotemporal, entre otras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son síndromes epilépticos. Y ahora que lo clasifique, ¿qué hago? La segunda cosa o la tercera cosa importante es buscar etiología.
Y aquí hay diferentes clasificaciones también de la etiología. A grosso modo, y la más clásicamente descrita y la más simple realmente es dividirlo en una etiología sintomática o estructural y metabólica, como se conoce actualmente, una etiología idiopática o primaria, que ahora se llama genética, o definitivamente una etiología desconocida. Pero la desconocida específicamente la usamos cuando estudié ya al paciente, ya lo tengo con exámenes y no encontré una causa, pero yo de pronto creo fuertemente que es una causa sintomática. Entonces, lo han ido puliendo cada vez más y ahora nos hablan de epilepsia estructural, donde tenemos una lesión claramente en el nivel de la neuroimagen, entonces vamos a tener nuevamente un tumor, una malformación cortical. Las epilepsias genéticas, en general, son todas estas poligénicas o transmitidas con los antecedentes familiares, la crónica juvenil, por ejemplo. Las infecciosas, su nombre lo indica, las metabólicas, en general son alteraciones o errores innatos del metabolismo que me explican o que me generan crisis epiléptica, la etiología autoinmune o inmunológica y la etiología desconocida, nuevamente cuando no encontramos una causa clara de la epilepsia. Nosotros por escuela usamos desde hace muchos años una mnemotecnia que se llama medicina, o que decimos medicinas te ve y te trata, que básicamente glosar cada una de las causas que nos puede generar crisis epilépticas en un paciente. Por eso tomamos muchas veces la epilepsia como un síntoma de algo que está pasando en el cerebro del paciente. Entonces, etiologías metabólicas, endocrinológicas, degenerativas, infecciosas, congénitas, inmunológicas, nutricionales, ambientales, psíquicas, tóxicas, vasculares, iatrogénicas, tumorales y traumáticas. Y ahí básicamente están todas las etiologías que podrían eventualmente explicarnos las crisis epilépticas en cualquier paciente. ¿Qué exámenes complementarios requiero? En general, una resonancia y un electro. El TAC, resérvenlo para escenarios de pronto de urgencia, pero si estamos en un escenario de consulta externa, pidamos resonancia, no expongamos al paciente a una radiación innecesaria, un TAC que de pronto es innecesario, no nos va a poner información, a no ser que sean hallazgos excesivamente grandes, porque siempre vamos a terminar en una resonancia. Por las limitaciones del sistema de salud, muchas veces no permiten el envío de resonancias por parte del médico general. Entonces no expongamos de pronto al paciente a una radiación innecesaria o un examen innecesario, si al fin y al cabo casi, por no decir que todos, terminan en una resonancia cerebral. Y el electroencefalograma de pronto sí es un poco más fácil solicitarlo, pero deben tenerlo claro que lo que necesitamos para el diagnóstico es una semiología, las definiciones que le he mencionado, y estos son ayudas diagnósticas. El diagnóstico de la epilepsia es clínico, como se dieron cuenta. Si el paciente presenta 5 crisis y ha presentado 5 crisis nada más, y le hacemos un electro y el electro sale normal, tiene epilepsia porque ya tuvo la primera definición. Entonces, estos son ayudas diagnósticas y lo que necesitamos es un electroencefalograma, no telemetrías, para el momento del diagnóstico de estos pacientes. La otra pregunta, ¿le inicio tratamiento yo como médico general o yo como pediatra, si hay de pronto pediatras conectados, o lo mando a una AJA neurología o neuropediatría? Y la respuesta es: el que diagnostique o sospeche las crisis epilépticas debe iniciar el tratamiento, y a ustedes le da el aval y el poder todas las guías internacionales, la guía adoptada por el Ministerio de Salud y el que creo yo que es una de las mejores herramientas para manejo de población pediátrica que cualquier médico general debe conocer, el IEPI. Ahí en la parte de tratar epilepsia tenemos las crisis. Ahí tenemos las epilepsias con crisis generalizadas, que de hecho nos habla de la misma definición que hemos mencionado, de 2 o más crisis, y en las crisis generalizadas debemos empezar ácido valproico inmediatamente. IEPI inclusive tiene una guía de cómo ascender el medicamento progresivamente.
Si son crisis de ausencia, aunque aquí lo dividen, pero ustedes ya saben que las crisis de ausencia son unas crisis generalizadas, nuevamente iniciar ácido valproico, enseñar efectos colaterales, control en 14 días y unos laboratorios unos de control. Y la tercera opción son pacientes con crisis focales, con la misma definición que mencionaba. Aquí todavía nos hablan de aura, pero el aura son todos esos síntomas previos a la manifestación grande, a la manifestación motora, pero ahora sabemos que el aura es parte de la crisis epiléptica. El aura es todo eso que el paciente siente antes de perder la conciencia, que clásicamente se describe así, pero sabemos que todos esos síntomas antes de que el paciente pierda la conciencia ya es parte como tal de la crisis epiléptica. Si estamos frente a una epilepsia con crisis focales, iniciar carbamazepina, y estos cuadros están en el IEPI que todos deberíamos manejar. Y si no es epilepsia, tengo en mente otra sospecha diagnóstica, si son crisis febriles, si son espasmos de sollozo, si es un síncope, un gran porcentaje de los síncopes pueden ser síncopes convulsivos y asemejar crisis epilépticas, terrores nocturnos, otros tipos de parasomnias en general, pero no son crisis epilépticas, simplemente pues no lo clasifico. Y si son repetitivos y tengo mucha duda, pues ahí sí remitir al neurólogo o neuropediatra según sea el caso. Y pues el estado epiléptico es otro tema completamente aparte, pero pues recordar que es una crisis de más de 5 minutos o 2 o más episodios sin recuperación de la conciencia, y esto sí o sí es una urgencia médica. ¿Cuál tratamiento? Nuevamente, si estamos frente a una crisis generalizada, ácido valproico siempre es la primera línea, siempre iniciarlo en dosis ascendentes. Si de pronto no tenemos ácido valproico, podríamos usar estas opciones. La lamotrigina es un poco difícil de usar porque se tiene que empezar muy lentamente. Por el momento no la reservamos nosotros. O el levetiracetam, que de pronto es un poco más disponible en primeros niveles y que entre comillas es un poco más fácil de usar y no tiene mayor efecto adverso, pero sí la parte comportamental. Y las crisis focales, carbamazepina, o acá pongo la oxcarbazepina también, ya que últimamente hay un desabastecimiento importante de la carbamazepina, pero otras opciones nuevamente podrían ser levetiracetam, lamotrigina, inclusive IEPI recomienda el ácido valproico como segunda línea para crisis focales, y todas estas opciones también. De pronto ya cloazam, topiramat, lacosamida son un poquito más de segunda, tercera línea y de más difícil uso. Evidencia del tratamiento: el 70% de los pacientes se controlan con un solo medicamento bien indicado y a una dosis adecuada. 25 a 30% de los pacientes requieren algún tratamiento especial y son los que llamamos epilepsias refractarias o epilepsias fármaco-resistentes. Esos son manejos más de nosotros como neurólogos, como neuropediatras. Y no hay evidencia de otras terapias. Si el paciente tiene sospecha de crisis epiléptica, por favor, inícienle tratamiento valproico a las generalizadas, carbamazepina u oxcarbazepina a las focales, y solicite una valoración por un especialista. Y aparte del tratamiento, ¿qué otras cosas debo tener en cuenta? Entonces es muy importante la red de apoyo. Sabemos que los pacientes con redes de apoyo deficientes van a tener peores desenlaces y peor evolución clínica de su epilepsia. La monitorización del tratamiento: es importante reconocer y enseñar y educar a los familiares los efectos que pueden tener y cuándo es una urgencia, por ejemplo, el rash que pueden presentar, las reacciones alérgicas, la ataxia, el temblor, los cambios comportamentales, entre otros. La inclusión escolar o laboral según la del paciente. La actividad física también es una ayuda importante, mantener al paciente físicamente activo. Las relaciones interpersonales nuevamente con su familia, con su entorno social, la parte amorosa también es importante en ellos. La calidad de vida es supremamente importante. Quitar ese estigma social que no es una posesión demoníaca, que esto no es un castigo divino, que esto no es porque hizo algo malo en una vida pasada ni nada de eso, simplemente es una enfermedad, una manifestación de un problema neurológico que ocurre. Y muy importante, en mujeres en edad reproductiva, el deseo genésico, o si están en gestación, ver qué tratamiento tiene y si de pronto se puede evitar el uso, por ejemplo, de ácido valproico, hacerlo de manera
en la parte preconcepcional. Las comorbilidades también son importantes. La epilepsia puede venir con múltiples comorbilidades, retraso en el neurodesarrollo, entonces importante verificar que el paciente vaya cumpliendo los hitos de su neurodesarrollo adecuadamente. El TDAH, hasta el 30% de los pacientes con epilepsia pueden tener algunos rasgos de TDAH, algunos síntomas de TDAH. La depresión y ansiedad es una comorbilidad muy frecuentemente encontrada en pacientes con epilepsia. Inclusive los pacientes con epilepsia tienen mayor riesgo de suicidio que la población general. Trastorno del espectro autista también es una comorbilidad frecuentemente encontrada, los mismos trastornos del sueño y trastornos comportamentales asociados. Como conclusiones, básicamente es una alteración cerebral crónica con un impacto biopsicosocial. Nuevamente, es un síntoma. Manéjenlo como que algo está pasando y tengo que buscar cuál es la causa de ese problema. Existe un tratamiento en general altamente efectivo en la gran mayoría de pacientes. Debemos vigilar las comorbilidades y debemos tener una buena comunicación como equipo de trabajo. Si de pronto ustedes están solos haciendo su rural, haciendo su internado, siempre preguntar a una persona experta, a una persona que conozca un poco más del tema, y claramente la relación médico-paciente es vital para llegar a un buen destino y a un adecuado tratamiento de este paciente. Muchas gracias, perdón por la prolongación del tiempo, pero era más que todo por los videos. Preguntas. Sí, señor. No, no, no. Las crisis de ausencia sí o sí deben empezar en la infancia, pero sobre todo si estamos hablando de unas epilepsias de ausencias juveniles, esas arrancan entre los 9, 10 años aproximadamente, pero esas pueden persistir durante toda la vida. De hecho, yo tenía una compañera en pregrado que tenía una epilepsia mioclónica juvenil, si no estoy mal, que tenía ausencias también, ya adulta, pero deben empezar en la infancia. Señor. Pero Como eso no son causa causas, de... No, exacto. no son causas, son Son comorbilidades. comorbilidad. Conviven las dos cosas. La fisiopatología tiene muchas explicaciones que de pronto, digamos, no podríamos resumirlas acá, eso puede ser toda una conferencia, pero son comorbilidades, no es la causa. Entre otras porque el autismo y el déficit de atención son otros síntomas igual que la epilepsia. Sandra, veo que tiene la mano levantada. Entonces, doctor, sí, una pregunta, digamos, si tiene un paciente con una sospecha de epilepsia, tiene el ácido valproico, pero el electroencefalograma y la resonancia salen normal, ¿se le continúa? Sí, sí, o sea, la respuesta es sí. Igualmente es importante siempre verificar si estamos frente a una real epilepsia, pero nuevamente, la resonancia y el electro son ayudas diagnósticas. No son diagnósticas como tal, el diagnóstico es netamente clínico. Si el paciente tiene una epilepsia generalizada, la que sea, lo diagnostico con pura semiología, interrogatorio y anamnesis. El electro es un examen que dura 30 a 40 minutos y es muy posible que salga normal en muchos pacientes. La Entonces, sí. sensibilidad del electroencefalograma está alrededor del 60%. O sea, el 40% de los pacientes con epilepsia van a tener un electro normal. Por eso no son los paraclínicos los que determinan el inicio del tratamiento, es la clínica.
Ah, doctora. Y yo tenía una duda en crisis atónicas, ¿pueden ir acompañados de cianosis peribucal? Sí, Entonces el tratamiento se mantiene hasta que se descarte, ¿sí? no, el tratamiento se mantiene hasta que sepamos, hasta que conozcamos con su síndrome epiléptico cuál es el pronóstico. No depende de laboratorios, depende del tipo de epilepsia que tenga el paciente, porque el 60% de las epilepsias son para siempre. Luego, el tratamiento sería para siempre. Pero es que todas las veces le sale electro normal, ya sé, pero tiene epilepsia y el tratamiento se queda. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, Hola, ¿cómo están? Hay una pregunta en el chat de Edwin Leonel. Dijo que si algunos se la podíamos decir. Entonces, dice que en cuanto a, a la utilización de antiepilépticos como el levetiracetam y el brivaracetam, ¿cuál de estos medicamentos tiene un mejor control de crisis epiléptica refractaria? en cuanto a efectividad suelen ser similares, digamos la diferencia puntualmente entre levetiracetam y brivaracetam suele ser los efectos adversos cognitivos. El brivaracetam en general tiene menos efectos adversos cognitivos, pero en efectividad suelen ser muy similar, que es más o menos el 60%, un poco más del 50%. Y si ya es epilepsia refractaria, pues debemos hacer un abordaje mucho más complejo de toda la parte farmacológica y semiológica del paciente. Partimos del hecho que si era refractaria es porque sabemos que los medicamentos igual no le van a servir. O sea, queda la misma ponerle cualquiera de los dos. Ahí probablemente los estaremos cambiando por efectos adversos, por tolerancia, pero no porque estemos esperando que uno vaya a ser mejor que el otro, porque estoy partiendo de la pregunta que dice que era una epilepsia refractaria. Y si era refractaria, yo ya sé que la respuesta después de un tercer intento farmacológico, la probabilidad de que eso sirva está alrededor del 15%. En refractaria, sí. O sea que si es una epilepsia refractaria, estamos pensando en otras cosas. ¿Sí? Eso era lo que preguntaba Leonel. Y ahí escribió Leonel que sí, que gracias. El incremento de ácido valproico se hace cada cuánto, en general semanalmente. Casi todos los medicamentos se pueden aumentar semanalmente, excepto la lamotrigina, que sí requiere un aumento mucho más lento, de cada 2 semanas aproximadamente, y la lamotrigina un poquito más difícil de usar. Doc, una pregunta, digamos, ¿cuál sería como la mejor bibliografía para revisar muy bien la descripción de, valga la redundancia, los descriptores? Pueden entrar al Classroom y ahí está. Se las puse anoche. Sí. Parece No que sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, pues damos por finalizar la charla. O no sé si la doctora quiera comentar algo más o el doctor. no, qué maravilla, ya no tengo que dictar nada el viernes. Doc. O sea que yo espero que los otros 60 que no entraron lleguen igual súper sabidos. Porque aquí ya se dijo todo, ya no tengo mucho trabajo para el viernes. Señor, señor. Pero la pueden descargar del Classroom. Son los artículos, está el artículo de la última clasificación y el artículo del glosario, en donde se explica una por una cómo son las crisis. Ahorita te las paso, Nico. Listo, ahorita las subo entonces. Descárguenla de ahí y es fácil. Además, esa bibliografía es gratis. Debe estar en la página web de la ILAE. Todos los artículos de clasificación son gratis.
Están en la página, es más, debe haber, creo que ya salió la versión en español de la última clasificación de crisis.